La historia del socialismo en el estado de Nueva York tiene sus raíces en el cambio del siglo y aquí en el distrito del Bastidor. En este capítulo de Ritmo la Semana con Kelly Mena examinamos el movimiento moderno de los socialistas democráticos. Usted ayudó con la campaña de Julia Salazar. Cuénteme, ¿usted por qué la escogió a ella? Ella es una latina que ganó. ¿Ella qué representa para el distrito por allá en el norte de Europa? Excúsame, tengo español bastante terrible. En este momento hay una crisis por todos los americanos, no solamente los latinos, los inmigrantes, pero todos los americanos, ciudadano y no, documentado y no. Hay una gran crisis como la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Es un mundial problema. Y en este momento, los socialistas democráticos tenemos un plan y más o menos no hay otras personas en este horrible juego que esta política que tiene un plan que puede asistir todos. Más o menos. ¿Usted piensa que el movimiento que está pasando con los socialistas es una ola o una cosa que está pasando apenas una vez? Una ola es solamente una vez que nosotros podemos ver socialistas en el sistema americano. ¿Es la pregunta? Sí. No. Vamos a ganar. Porque tenemos la perspectiva de bastante la mayoría de millennials y generación Z y el futuro. Representamos el futuro. Representamos un futuro posible y una futura que necesitamos luchar por. Buenos días, ¿cómo estás? Hay varias preguntas. La primera pregunta, para usted como ser latina, estar representando un barrio donde usted nació, ¿usted qué mensaje le quiere dar a las jóvenes que tienen la misma edad ya y tienen aspiraciones de trabajar en la política? Sí, bueno, primeramente si tienes una pasión para su comunidad, métese ahí adentro y haga el trabajo del grassroots, haga el trabajo de la comunidad para entender las necesidades de las personas aquí, las familias aquí, porque primeramente lo que necesitamos son oficiales que están conectados con las familias que viven aquí y que pueden abocar por sus necesidades. Y la segunda pregunta, en el momento hay un movimiento en la política de los demócratas, los socialistas. ¿Usted cómo piensa que eso va a trabajar en el momento con el clima que tenemos en la política? Sí, yo creo que es algo muy popular porque las políticas que estamos abocando ahora son para mejorar y expandir Medicare para todas las personas que pueden participar en ese programa. Estamos abocando para matrícula gratuita para universidades y escuelas vocacionales. También estamos abocando para una recuperación
de Puerto Rico y acción contra ICE de inmigración. Y eso es la plataforma en que estamos abocando. Y eso es la plataforma en que la gente está pidiendo. Y la última pregunta, para usted y para los demócratas socialistas, ¿usted cómo piensa de ser genuina? Usted viene de padres que son de aquí, que han trabajado mucho, han laborado mucho. Usted en su campaña fue muy humilde y genuina. ¿Usted qué piensa es importante para la gente saber los candidatos así de esa forma? Es importante porque hay muchas personas que son elegidas que no entienden la realidad que familias están experiencing ahora mismo. Hay muchas leyes que están pasando que no refleja la realidad que personas están viviendo ahora. La idea que el salario mínimo es $7 aquí en este país no es suficiente para una familia a vivir aquí. Eso, mi experiencia, la experiencia de mi familia informa las leyes que necesitamos a pasar y apoyar. Esto no es un simple oficial electo, es el signo de la victoria del pueblo. Esta es la señal de que la gente tomó el poder en esta parte de la ciudad y el pueblo reconoció que ellos no eran beneficiados, siempre solo la élite, y esto no puede continuar. Queremos mostrar que esta realidad no es simplemente un error o un golpe de suerte como algunos lo han llamado. Este es un incendio que ellos no van a poder apagar. Está ardiendo grande y hermosamente. Si el socialismo demócrata es una moda pasajera o el futuro de la política, solo el tiempo dirá. Sigan aquí mientras cubrimos todas las cosas Brooklyn.